Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a su Escuela de la Llama de Amor. Hoy tenemos la lección número 52, la última de esta primera serie de comentarios sobre el diario espiritual de Isabel Kindelman, con la intención de que vayamos aprendiendo a vivir esta gracia maravillosa que el Señor da a su iglesia y especialmente a las familias. Hoy pues concluimos con esta lección, el primer ciclo. Son 52 lecciones, la comenzamos hace un año. Así que damos gracias al Señor por terminar con bien esta primera serie. Yo espero que dentro de unas semanas iniciaremos la segunda serie de comentarios que serán sobre cómo llevar adelante el santuario familiar. Iniciemos pues nuestra lección número 52 leyendo el título: Elementos prácticos para ir estableciendo el santuario familiar. Este tema lo hemos dividido en 3 sectores. Primero, la palabra de Dios y los sacramentos. Segundo, actitudes que Jesús y María piden para que podamos vivir la gracia de la llama de amor. Y el tercer punto, la vida parroquial y las prácticas devocionales. Invoquemos el nombre de nuestra Santísima Madre para que nos obtenga las gracias que necesitamos para llevar a la práctica este gran deseo de su corazón, transformar cada familia católica en un verdadero santuario donde reine su Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Madre, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Y recitemos esta preciosa oración que Jesús le da a Isabel como un resumen de todo el diario espiritual. Esta oración tiene también el poder de dejar ciego a Satanás. Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia para toda la humanidad. Hemos hablado muchas veces de lo que es el santuario familiar. Es como quien dice el anhelo principal de la Virgen María. Todo el diario espiritual confluye allí. ¿Cómo hacer que una familia se convierta en un santuario, un lugar donde reine Jesucristo? Les voy a leer lo que la Virgen dice a propósito del santuario familiar. Voy a tomar este texto del diario espiritual, el 17 de enero de 1964. Es Jesucristo el que habla. Va a ser un poco largo, pero vale la pena. Sabes, dice Jesús, aquí preparé yo también mi alma para el gran sacrificio. Se refiere a la familia, la sagrada familia, para los sufrimientos que soporté por ustedes. Tú también tuviste que madurar en el sagrado recinto de la familia. Como eras huérfana
El hogar que tú formaste por el matrimonio era el sitio donde tenía que prepararse tu alma para tu gran vocación que solo pudo madurar en el santuario familiar. Es Jesús quien habla pues de la familia como del santuario familiar, donde la vocación de cada uno se forja. Isabel forjó su vocación primeramente en el santuario de su casa, formado por su padre, su madre y sus hermanos, y en segundo lugar, en ese santuario que ella formó con su esposo y con sus hijos. Yo sé, conozco tus cualidades, y por eso mi divina providencia premeditadamente ordenó todo para hacerte apta para todo aquello que a través de ti quiero comunicar al mundo. Desde el santuario familiar tienen que partir ustedes para la vida, para las luchas difíciles de la vida. El calor solidario de este es donde las almas vuelven a calentarse después de los grandes extravíos. Aquí vuelven a encontrarse consigo mismo y regresan de nuevo a Dios. Es necesario que ustedes, madres, expandan el calor comprensivo de sus corazones, aun cuando los hijos ya hayan formado sus hogares. Grande es la responsabilidad que recae sobre ustedes. No crean que cuando el hijo se ha hecho adulto, no tiene necesidad de padres. Mi madre también me acompañó con su amor, con sus sacrificios y oraciones a todas partes. Esto tienen que hacer ustedes también, y yo bendeciré sus empeños. Mi madre querida me obliga a esto. Es su poderosa intercesión que alcanzó de mí para las familias. Esta gran efusión de gracias con que ahora quiere inundar la tierra. Como ella dijo, nada comparable a esto ha habido desde que el Verbo se encarnó. Miren qué expresión tan profunda, tan grandiosa. Nada comparable ha habido desde que el Verbo se encarnó. La gracia de la llama de amor es un don extraordinarísimo que en el plan de Dios va a transformar cada familia que acoja la llama en un santuario, un lugar de santidad. Pone a la raíz del mal la fuerza curativa de su bondad maternal. No quiso hacer un milagro público como ocurre en los grandes santuarios que suscitan admiración y que tiene fama mundial. Ella quiere que cada familia sea un santuario, un lugar maravilloso donde en unión con ustedes obra sus milagros en el fondo de los corazones. Aquí tenemos la definición que Jesús da del santuario. Voy a repetirla. Ella quiere que cada familia sea un santuario, un lugar maravilloso donde en unión con ustedes obra sus milagros en el fondo de los corazones. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Esa gran santa de los últimos tiempos, Sor Lucía de Fátima, que pronto veremos en los altares, igual que Francisco y Jacinta, dijo que el último combate entre el demonio y la Virgen es por la familia. El último combate del demonio contra la iglesia y contra el mundo es la familia. Por eso Dios da la gracia del santuario familiar, la gracia de la llama de amor, para salvar infinidad de almas de esa condenación eterna que está pendiente de infinidad de almas que no tienen ese refugio de la familia, que los pobrecitos están sin familia o de familias que están completamente desarticuladas y no fundadas
en Cristo Jesús. La Virgen, pues, hace milagros en el fondo de los corazones. Y sigue Jesús, pasando de corazón en corazón, pone en sus manos la llama de amor de su corazón, que por medio de sus oraciones, acompañada de sacrificios, cegará a Satanás, que quiere reinar en las familias. ¡Qué hermosura! Ahora es la Virgen María quien va a completar lo que Jesús dice sobre el santuario familiar. A través de ti quiero hacer pública, mi hijita Carmelita, la angustia que brota del amor sin límites de mi corazón maternal, por el peligro que amenaza al mundo entero, por la desintegración de los santuarios familiares. Mi grito de socorro maternal lo dirijo ante todo a ustedes, y en unión con ustedes quiero salvar al mundo. Cada familia católica debe convertirse en ese santuario que va a colaborar con la Virgen María para la salvación de todo el resto de la humanidad. A ti, como la primera, te permito sentir, hijita mía, este esfuerzo inmenso que comienzo a desplegar para cegar a Satanás. Comparto contigo hasta el día de tu muerte la congoja de mi corazón. La Virgen le hace participar a Isabel de ese dolor inmenso que ella lleva en el alma por la condenación de las almas. E Isabel llevará en lo profundo de su alma esa herida del Inmaculado Corazón de María. Es tu corazón compasivo el que te hace merecedora a transmitir mi llama de amor, y todo el que sienta conmigo estará también con derecho a recibir esta gracia grande con que salvaremos las almas de la eterna condenación. Queridos hermanos, nosotros queremos colaborar con la Virgen María en la salvación de las almas. Queremos colaborar con la Virgen en la expansión, en el conocimiento de esta gracia. Pues bien, nos hacemos merecedores, tenemos derecho a esta gracia grande de participar en los dolores del Inmaculado Corazón de María por la salvación de las almas. Pasemos ahora al punto fundamental de los santuarios. Para que nosotros comprendamos el sentido del santuario, es necesario que vayamos a la palabra de Dios. Yo les recomiendo, estudien la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Romanos. Hay otras cartas importantísimas como Corintios, pero nos vamos a centrar en estas cartas que he nombrado, en las que San Pablo nos habla del combate espiritual. ¿Entre quién? Entre la carne y el espíritu. Porque si entendemos perfectamente bien esto, seremos capaces de convertir nuestra familia en un auténtico santuario familiar, tal como la Virgen María lo está pidiendo. Partimos del bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el encuentro con Jesucristo. Y San Pablo nos dice que desde el momento en que nos encontramos con Cristo, dejamos la antigua manera de vivir y seguimos a Cristo. Vivimos de una manera diferente, y esa manera diferente de vivir es producida en nosotros por el Espíritu Santo. Hay entonces en lo interior de nuestro ser, de nuestro corazón, un combate tremendo entre el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, porque Cristo es la luz. Si encontramos verdaderamente a Cristo Jesús
y tomamos la decisión de seguirlo, somos arrancados por el Padre Celestial del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. Pero San Pablo nos explica que aunque hayamos sido trasladados por una decisión nuestra ante Jesucristo de seguirlo, aunque hayamos sido bautizados de niños, sin embargo, nuestra familia es garante del bautismo. Nuestra familia es responsable de educarnos en la comprensión del bautismo. Entonces, por ese gesto de rechazo a Satanás y de aceptación total a Jesucristo, nosotros estamos revestidos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en nosotros y nos capacita para combatir todo el esfuerzo que las tinieblas van a hacer para arrancarnos de la luz y volvernos al reino de la oscuridad. El pecado original nos hirió y nos dejó esa tendencia de la carne, es decir, esa apetencia que nosotros tenemos por el pecado. Somos débiles, somos heridos, llevamos en nuestra propia naturaleza una atracción hacia aquello que nos separa de Dios, una atracción hacia aquellos que nos arrastra a las tinieblas. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de que somos llamados a la vida eterna y que solamente siguiendo a Jesucristo vamos al Padre, vamos a poner todo nuestro empeño para vivir según Cristo. Y viviendo según Cristo, en Cristo llegaremos al Padre Celestial, que es la vida eterna. Eso nos dice Jesús. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu enviado Jesucristo. Entonces, San Pablo nos habla en estas epístolas de la carne y del espíritu. Vamos a entender que si yo quiero realmente formar una familia en Cristo, yo debo ajustarme a Jesucristo mismo. ¿Qué es lo que nos dice San Pablo? Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicas, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Oigamos una parte de las obras de la carne porque no las dice todas. Sin embargo, dice unas muy importantes. Las obras de la carne son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos la carne. Pero un momentito. Detrás de cada uno de estos pecados, porque son pecados, ¿quién está? Está Satanás. Aquí viene la llama de amor. Cuando nosotros recibimos la gracia de la llama de amor y sabemos que a través de la jaculatoria, a través del rosario con la jaculatoria, cegamos los ojos de Satanás, cuando experimentemos el embate de la carne, la atracción por la fornicación, por el adulterio, por la pornografía, por la impureza,
por el libertinaje, la embriaguez, la idolatría, la hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, orgías y cosas semejantes. Cuando sintamos el embate de la carne y sacamos ese rayo de luz que ciega a Satanás, que es la jaculatoria, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre mi corazón. Derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre mi corazón. Y vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Esa jaculatoria, nos dice la Virgen María, ciega. Ciega a la fornicación, ciega al adulterio, ciega a las orgías, ciega a la embriaguez, ciega a todas y cada una de estas obras de la carne. ¿Qué sucede con tantas familias? Por amor de Dios, qué cosa más espantosa. Pongámonos a reflexionar. ¿Cuántas familias son desgraciadas? ¿Cuántas familias están llenas de violencia interior? ¿En cuántas casas hay violencia doméstica? ¿Cuántos niños son abortados en las familias? ¿Cuántas familias no quieren tener hijos? ¿Cuántas familias son víctimas de la desgracia, de la miseria, de la pobreza pecaminosa, no de la pobreza santa, de la pobreza que es producto de los vicios, del alcoholismo, del juego, de las drogas, etcétera, etcétera? ¿Cuántas familias son fruto de la acción diabólica? Es increíble cuántos matrimonios por el sacramento han fracasado. ¿Saben la razón? Porque han ido al matrimonio sacramental sin la convicción de que van a luchar contra la carne para entrar en el reino de los cielos. Cuando uno ha encontrado personalmente a Jesucristo, ha hecho una opción por Cristo, una opción consciente. ¿Y en qué consiste esa opción consciente? Consiste en rechazar las obras de Satanás, las obras de las tinieblas, y en seguir a Jesucristo. ¿Seguir a Jesucristo en qué? Les voy a repetir ahorita cuáles son las obras del Espíritu. San Pablo dice en el versículo 22, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Van al matrimonio sin haber hecho la opción por Jesucristo. Van al matrimonio porque la muchacha es bonita, porque sienten lujuria hacia la muchacha o hacia el hombre. Van al matrimonio por conveniencia social, pues porque es mal visto no casarse, o por un barniz religioso. Uy, que si no me caso, vivo en pecado. Ya es muchísimo. Pero van al matrimonio, al sacramento me refiero, sin una auténtica convicción, sin una auténtica preparación, sin una auténtica voluntad de emprender el camino de la santidad. Y el camino de la santidad rechazando las obras de la carne. Pasemos a Efesios en el capítulo 6, versículo 10. San Pablo nos habla del combate espiritual. Si queremos formar el
santuario familiar, entendamos bien que todo lo que dice este tema número 52, que en general es una recopilación de aquellas obras concretas que nos permitirán llegar a alimentar el santuario familiar. Sin embargo, el centro es el combate espiritual. No puede haber auténtica familia sin el combate espiritual, porque sabemos muy bien, como lo dice la Virgen María, que el demonio va a tratar de destruir por entero la familia, es decir, mi entrega a mi esposa en Cristo Jesús. Porque si yo me entrego a mi mujer fuera de Cristo Jesús y la mujer se entrega al hombre fuera de Cristo Jesús, lo que están haciendo es una obra de la carne. No se casaron por seguir a Jesucristo, se casaron para gozar. Y claro, los objetivos de un matrimonio fuera de Cristo son la comodidad, el dinero, el placer, la vanidad, el descanso, la pereza, el alcohol, las fiestas, bueno, todas las obras de la carne. Si uno no va al matrimonio con esa convicción de seguir a Cristo, de servir a Cristo, de emprender el camino de la salvación, porque el matrimonio está hecho para que el hombre ayude a la mujer a santificarse y la mujer ayude al hombre a santificarse y el hombre y la mujer ayuden a los hijos a caminar en Cristo, no a caminar en la carne, porque ¿de qué sirve ir al sacramento para caminar en la carne? Es un fraude. Infinidad de personas, desgraciadamente, han ido al matrimonio sacramental en la carne y desgraciadamente pasan toda su vida en la carne sin realmente comprender que lo que están haciendo es una cosa completamente anómala, es un auténtico fraude para ellos y para la iglesia, porque no están realizando verdaderamente el sentido del matrimonio, que es la santificación, que es vivir en Cristo. Entonces aquí viene San Pablo y en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, tan conocido y que tantas veces hemos nombrado, nos habla del combate espiritual. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Aquí está la llama de amor. ¿Cómo resistir a las acechanzas del diablo? Con la llama de amor, con la gracia que nos es obtenida por la Virgen María, por la intensa oración de la jaculatoria y del rosario. Entendamos bien esto. El rosario es un arma terrible de combate contra Satanás. Con el solo rosario, con la sola jaculatoria, el demonio es golpeado, cegado, dominado y expulsado. Las familias tienen el arma fundamental para liberarse, para ser liberadas de todos los ataques diabólicos, de las presencias diabólicas, porque con la llama de amor, con la jaculatoria, con el Ave María y la jaculatoria, golpeamos directamente al espíritu maligno y se ve obligado a irse o a permanecer atado o ciego. Entonces, para poder resistir las acechanzas del diablo, de la carne, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido todo,
manteneros firmes. Entonces, San Pablo nos está hablando de ese combate espiritual del cual la Virgen María nos habla a lo largo de todo el diario. Si no leemos estos textos, queridos hermanos, no vamos a entender la necesidad urgentísima de que cada familia católica se convierta, deje de vivir en la carne y pase a vivir en el Espíritu, que comience a producir los frutos del Espíritu. Una familia que no produce los frutos del Espíritu es una familia que vive en la carne. Ahí donde no hay caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, mansedumbre, fe, fidelidad, modestia, continencia y castidad, no es una familia en Cristo. Es una familia en la carne y por lo tanto no entrarán en el reino de los cielos. Convenzámonos de esto. Esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo dice San Pablo, que aquel que vive produciendo las obras de la carne no entra en el reino de Dios. No entra en el reino de Dios. Pasemos a Colosenses en el capítulo 5, versículo 5. Perdón. Revestíos pues, es el capítulo 3, versículo 12. Revestíos pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia. ¡Qué belleza! Para un matrimonio es precisamente lo esencial. Hay matrimonios en los cuales hay un resentimiento espantoso. ¿Cuántas veces he encontrado con mujeres, esposas, que llevan hacia su marido un odio horrible porque las han traicionado? Especialmente por eso, por la traición, porque el marido ha cometido adulterio o porque vive en adulterio. Y en el fondo de esas mujeres, con toda razón, hay unos sentimientos de dolor espantoso. Y muchas no pueden sobrepasar el dolor y llegan al odio, al odio. Así que Pablo dice, revístanse como elegidos de Dios, santos y amados, de entraña de misericordia. Qué difícil es revestirse de entrañas de misericordia cuando tu marido tiene una querida, ¿verdad? O al revés, cuando tu mujer te las pega, como dicen. Revestidos de entrañas de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Esto es vivir en el Espíritu. Hay familias donde hay una guerra horrible entre padres e hijos, una insolencia espantosa de los hijos. No respetan a los padres, eso es vivir en la carne. Eso es vivir fuera de Cristo Jesús. Dice Pablo, soportándoos unos a otros. Soportarse significa llevar. Llevando unos a otros. ¿Hacia dónde? Hacia el Padre Celestial, detrás de Cristo. Perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó. Perdonaos también vosotros. Y encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados, formando un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¡Qué hermosura! Este es el santuario familiar. Familia que no vive. Esto es una familia que camina en la carne y por lo tanto no está viviendo
el sacramento del matrimonio. Es una familia frustrada porque las obras de la carne son espantosas. Ya lo hemos visto, las obras de la carne son violencia, odio, rencor, resentimiento, ira, impureza, lujuria, fornicación, aborto, promiscuidad, etcétera, etcétera. La Virgen María nos dice, bueno, mi llama de amor viene a ayudarles a combatir la carne, las obras de la carne, y va a cegar a Satanás. Efectivamente, cuando hay violencia, hay un demonio. Está Leviatán, está Belcebú, violencia, ira, envidia. Cuando hay soberbia, está Lucifer. Cuando hay lujuria, adulterio, fornicación, homosexualidad, sodomía, lesbianismo, está Asmodeo, el demonio de la lujuria, y está Lilith 1, Lilith 2, los demonios de la seducción, ¿verdad? Entonces, si nosotros no comprendemos que es una verdadera vocación el matrimonio, no vamos a tener un matrimonio en Cristo, vamos a tener un matrimonio en la carne. La llama de amor viene a fortalecer a los padres de familia para que comprendan que no podrán vencer la carne y sus obras si no es con una gracia especial. No se puede vivir cristianamente el matrimonio sin una gracia especial extraordinaria. Para mí es mucho más difícil el matrimonio que el sacerdocio. Mucho más difícil. Porque en el matrimonio llevamos el peso personal, el peso del esposo o de la esposa y el peso de los hijos. Los sacerdotes tenemos una responsabilidad muy grande en la comunidad. Llevamos nuestro propio peso. Pero aunque amemos mucho a nuestros feligreses y estemos a su servicio, sin embargo, no llevamos el peso de lo que llevan las familias, los feligreses. Por mucho que amemos a los feligreses, no cargamos con el peso que lleva un padre, una madre de familia. Así que el matrimonio es un camino de santidad y solamente puede ser realizado con una gracia extraordinaria. Esa gracia extraordinaria la da la Virgen María. Conste, y ya lo dije en una lección, que si cada familia cumpliese a cabalidad lo que la Iglesia le da desde siempre, no tendríamos necesidad de la gracia de la llama de amor. No tendríamos necesidad. ¿Por qué? Porque cada familia viviría intensamente en el Espíritu Santo, en Cristo, con solo vivir los sacramentos a cabalidad, la palabra de Dios a cabalidad y los otros medios que la Iglesia nos da para crecer en Cristo Jesús, como son las penitencias, el ayuno, claro, la palabra de Dios, los sacramentos, pero que es lo fundamental. Pero el resto, si lo vivimos, la oración, las vigilias, la decisión de seguir a Jesucristo, no tendríamos necesidad de la llama de amor. Pero actualmente la crisis de fe que está golpeando a las familias hace necesaria una gracia súper extraordinaria, una gracia de emergencia que brota directamente del corazón del Padre Eterno y del corazón inmaculado de María. Voy a pasar a Carta a los Romanos. Les recomiendo que lean la Carta a los Romanos. Es espléndida. Esos 8 primeros capítulos de la Carta a los Romanos es formidable. En el capítulo 8, por ejemplo, en el versículo 9 que he escogido, San Pablo nos dice: mas vosotros no estáis en la carne. ¿Por qué? Porque habéis conocido a Jesucristo.
Si verdaderamente han conocido a Jesucristo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Queridos hermanos, tenemos vida, tenemos la vida eterna. Por nuestro bautismo hemos sido injertados en la eternidad, injertados en Cristo y por Cristo en el Padre. Somos hijos de Dios. No somos simplemente criaturas, somos hijos. Esa es la obra grandiosa del Espíritu Santo. Queridos hermanos, entonces, para que nosotros podamos entender el sentido del santuario familiar, es necesario estudiar el pensamiento de San Pablo, que es el pensamiento de Cristo, que es el Evangelio mismo, traducido a nuestro lenguaje en ciertos aspectos. Entonces, cuando nosotros estamos en casa y recapacitamos y nos damos cuenta de que estamos viviendo en la carne, que estamos fallando a la vocación matrimonial, ¿qué nos queda? Volver hacia Cristo Jesús. Plantarnos sobre la palabra de Dios y comenzar a seguir a Cristo. A pesar del embate, como dice San Pablo, de las obras de la carne que vienen contra nosotros a seducirnos, pero por eso tenemos la llama de amor. Y cuando mi mente, cuando mis ojos, cuando mis oídos, cuando mi corazón me tientan al pecado, yo solamente puedo recordar lo que Pablo me dice en Efesios 6. Toma la armadura, toma la espada, toma la defensa, el escudo, ponte el yelmo, ponte la coraza, cálzate, ponte el cinturón de la verdad, enfrenta al enemigo. Y realmente es esta gracia de la llama de amor la que representa esa armadura. Porque cuando nosotros comenzamos en unión íntima con la Virgen María a enfrentar nuestras propias pasiones, es la Madre de Dios la que lucha por nosotros. Es la Madre de Dios la que en el interior de nuestro corazón, como madre que es, tal como lo dice el diario, ella nos aporta su poderosa intercesión. Ella obtiene del Padre Eterno para nosotros la gracia de la llama de amor que su Hijo es el poder de Jesucristo que lucha contra Satanás y lo destruye. Destruye el poder de Satanás. Eso es lo grandioso de la llama de amor, que cuando nosotros comprendemos esa necesidad de seguir a Cristo para poder entrar en la vida eterna y que no podemos seguir a Jesucristo por nuestras propias fuerzas, porque la tentación, aunque diga la palabra de Dios que no seremos tentados más allá de nuestras fuerzas, la tentación nos obnubila, nos ciega, nos hace dudar, nos hace tambalear y necesitamos una gracia extraordinaria para poder salir victoriosos. Y esa gracia extraordinaria es el amor de la Madre de Dios. Es el amor infinito de la Madre de Dios hacia nosotros, que nos obtiene de su Hijo Jesucristo todo para poder vencer. Así como cambió el agua en vino, Cristo, así cambia
Cristo en nosotros, nuestra debilidad en fortaleza. Entonces, queridos hermanos, para que nosotros podamos poner en práctica la palabra de Dios y los sacramentos, para que podamos vivir en la gracia de Dios, para que podamos comprender todas las prácticas parroquiales que vienen a ayudarnos en el camino de la santificación, necesitamos darnos cuenta de nuestra debilidad. El pecado original nos hirió profundamente. No nos destruyó, como dice Martín Lutero. El pecado original nos hirió, pero más allá de esa herida está la acción del Espíritu Santo. Y la acción del Espíritu Santo con sus 7 dones hace que nosotros vivamos a fondo las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, virtudes morales que nos van a ayudar a tener una vida verdaderamente en Cristo. Las demás virtudes de Cristo, porque seguir a Cristo significa vivir como Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo. Y todo eso está explicado, en primer lugar, en los evangelios y en segundo lugar, en las epístolas que provienen del evangelio, que provienen de la revelación de Cristo a los apóstoles, la tradición de la iglesia. Cuando nosotros entendemos esto, pues, que estamos llamados como familia a la santidad, nos llenamos de energía, nos llenamos de vigor, damos sentido a la vida. ¿Cuánta gente no tiene sentido en su vida? Los encontramos tirados, borrachos, drogados, o los encontramos destruidos en las calles, sin familia, los hijos dispersos, las mujeres abandonadas. Encontramos esos hombres que al cabo de un cierto tiempo ya no le encuentran más sentido a la vida y se suicidan, o se suicidan físicamente, o se suicidan con su estilo de vivir en la carne. Hermanos, la llama de amor del Inmaculado Corazón de María, resumiendo todo lo que hemos estudiado, es, según explica el Diario Espiritual, la gracia más grande que Dios ha dado a la Iglesia desde que el Verbo de Dios se hizo carne. No lo digo yo. Eso pareciera un absurdo, pero lo dice la revelación de la Virgen María Isabel Kindelman. La llama de amor es el regalo más grande, la gracia más poderosa, gracia única que no había sido dado antes a la iglesia desde que el Verbo se encarnó. Y esto parece un absurdo, pero es una realidad. Nosotros estamos viviendo un momento tan terrible en la historia de la humanidad como nunca. En el paganismo se creía en los dioses. Los paganos tenían sus dioses y adoraban a sus dioses y lo adoraban con fe, una fe a su medida. Ellos hacían sacrificios, los pobrecitos, ciegos por la acción de los demonios, pero muchísimos de ellos en lo profundo de su corazón pensaban actuar de una manera correcta. Hoy a Dios se lo ha expulsado. Los gobiernos han expulsado a Dios. Los políticos han tirado a Dios a la basura. Los científicos se declaran más del 60% ateos. Infinidad de gente de gran cultura no tiene necesidad de Dios. Hoy la mujer dice, yo puedo disponer de mi cuerpo como a mí me da la gana. Tontas. Es mentira, no pueden disponer de su cuerpo. Si dispusieran de su cuerpo no se morirían nunca. No se envejecerían nunca. No pueden disponer de su cuerpo. Es una falacia, una tontería. Sin embargo, lo dicen para matar a su hijo.
Han convertido el sexo ¿en qué? Han convertido el sexo en una cosa despreciable, abominable, porque lo han separado de la vida y les parece correcto vivir para el sexo, para gozar del sexo, sin darse cuenta que el sexo es un don de Dios para nuestra propia santificación. Este mundo está desquiciado y aquella que tiene la gran responsabilidad de proclamarle al mundo la verdad, que es la iglesia, estamos en crisis. Obispos en crisis. Obispos en crisis. Sacerdotes en crisis. Laicos en crisis. Religiosas en crisis. ¿Qué le podemos proclamar entonces al mundo? ¿Una crisis? Estamos en una situación verdaderamente extraordinaria en que el demonio ha tomado el poder de este mundo y la iglesia será cada día más perseguida. Llegará el momento en que si no reaccionamos, volveremos a las catacumbas. A las catacumbas. No podremos ni siquiera proclamar el evangelio porque nos van a perseguir, como dice el evangelio. Pero bueno, eso es ya propio nuestro, porque el evangelio nos lo dice con anticipación, pero sin embargo hay una falla nuestra, porque en vez de proclamar el evangelio con la fuerza que el evangelio exige, lo que hacemos es proclamar un evangelio adulterado, como está diciendo San Pablo, proclamar un falso evangelio. Necesitamos entonces recuperar la identidad cristiana, la identidad católica. Y para recuperar la identidad católica es necesario luchar contra la carne. Esa es la llama de amor del Inmaculado Corazón de María. La Virgen Santísima nos llama a luchar contra la carne, a enfrentar el mundo de las tinieblas, a seguir a Cristo con el poder del Espíritu Santo, produciendo los frutos del Espíritu Santo para la gloria de Jesucristo. Cada familia católica tiene que convertirse en una familia en la que Cristo reine. Eso es el mensaje de la llama de amor. Cristo reine en las familias. Y cuando Cristo reina, vienen los frutos de Cristo: la paz, el amor, la alegría, la felicidad, la paciencia en la dificultad de la vida, la longanimidad, la generosidad de alma. Viene la fe, la fidelidad, viene la continencia, es decir, la lucha contra una sexualidad herida por el pecado, la castidad, la virtud de la castidad, es decir, el recto uso de las facultades sexuales para proclamar la vida, para dar vidas al reino de los cielos, en vistas a la vida eterna. Hoy, queridos hermanos, dar la vida es un pecado. Infinidad de gente dice: no tengas hijos, ¿para qué vas a traer los hijos a sufrir? Cantidad de gente toma anticonceptivos para no tener hijos, pero para tener televisión, para tener 2, 3 carros, para poder gozar del sexo libremente sin responsabilidades. Esa es la carne. Eso es caminar fuera de Jesucristo. Eso es no ser cristiano. La palabra de Dios es clarísima. Pero ¿qué sucede? Ignoramos la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído la carta a los romanos y la han meditado bien? ¿A los corintios? ¿A los gálatas? ¿A los efesios? ¿A los colosenses? ¿A primera y segunda de Pedro? ¿Cuántos? ¿Cuántos han leído el evangelio? ¿Cuántos hacen diariamente
su meditación de la palabra de Dios. Es que si no conocemos esto, es imposible que luchemos contra la carne, porque la cabeza la tenemos vacía, llena de ruido, llena de palabras tontas, llena de idiotadas, llena de imágenes, pero no reflexionamos. Y la primera gran responsabilidad del cristiano, del Hijo de Dios, es conocer a fondo la palabra de Dios. Y si fuéramos a buscar una gracia especialísima que nos ayudara a construir el santuario familiar, yo me quedo con la palabra de Dios. Porque sin palabra de Dios no entiendo el bautismo, no entiendo la confirmación, no entiendo la Eucaristía. Sin palabra de Dios no entiendo la confesión, no entiendo el matrimonio ni entiendo el sacerdocio. Sin palabra de Dios no entiendo la unción de los enfermos. Sin palabra de Dios no entiendo por qué orar. Sin palabra de Dios no me entiendo a mí mismo en mis crisis personales. Sin palabra de Dios no entiendo ni a mi mujer ni a mis hijos, ni entiendo lo que nos rodea. No entiendo la muerte y mucho menos la vida eterna. Queridos hermanos, realmente el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne hace 2000 años. Pues desde que el Verbo se hizo carne hasta hoy, no ha habido una gracia más grande que la gracia de la llama de amor. ¿Por qué? Porque la gracia de la llama de amor nos lleva a comprender en profundidad a Jesucristo, la palabra de Dios. Jesucristo es la llama de amor. Y cuando nosotros le pedimos a la Virgen María, derrama, Madre, el efecto de gracia de tu llama de amor sobre mi mente, sobre mis oídos, sobre mis ojos, sobre mi boca, sobre mi respiración, sobre mis sentimientos, sobre mi cuerpo, sobre el demonio que me está atacando, sobre mis problemas personales. Cuando yo pido la gracia de la llama de amor sobre mi familia, está la poderosísima intercesión de la Madre de Dios, que está orando por nosotros, que está luchando por nosotros. Y nos recordamos del famoso capítulo 12 del Apocalipsis, en el cual esa mujer revestida del sol, con las 2 estrellas que la circundan, con la luna bajo sus pies, esa mujer es la que obtiene para nosotros, para la iglesia entera, la victoria. Vemos cómo Satanás es rechazado, es botado fuera de su aparente dominio y su reino es desbaratado. Lo que ella dice: yo, el rayo hermoso de la aurora, cegaré a Satanás. Es una profecía. La Señora cegará a Satanás. Queridos hermanos, que este curso, que estas 52 lecciones que hemos disfrutado, por lo menos yo las he disfrutado con ustedes, y veo que algunas personas las han seguido, que este curso les sirva a ustedes para iniciar en su casa el santuario familiar. Recordemos que el santuario familiar no lo hacemos nosotros. El santuario familiar lo forma el Espíritu Santo, el esposo de la Virgen María. Tengan ustedes una feliz semana y pronto nos volvemos a encontrar con otra serie de lecciones de la Escuela de la Llama de Amor. Que el Señor los bendiga, los guarde, los libre de todo mal. Amén.